Bueno, tenemos aquí el primer sistema de ecuaciones diferenciales que lo vamos a resolver por transformada de Laplace. Antes de empezar lo que es a resolver el sistema, analicemos un poco lo que es el sistema. Les había mencionado lo que era en clases anteriores, que a veces el sistema permite lo que es, o ahorrarse trabajo para encontrar las soluciones, lo que es encontrando una solución y a partir de la solución de una de las variables puede encontrar la otra. Entonces vamos a analizar este sistema, por ejemplo, si lo permite. Entonces, para que el sistema lo permite, lo que tiene que ocurrir es que una de las dos ecuaciones solo tiene que tener derivadas para una de las dos variables. No tiene que tener derivadas para las dos variables. En este caso, la primera ecuación tiene derivadas para las dos variables. En esta ecuación no lo sirve. Mientras que la segunda, como pueden ver, tiene derivadas solamente para la segunda variable. En este caso, para y. Entonces, si ustedes se fijan, pueden ver que eh, a x lo pueden encontrar despejando aquí de esta ecuación 2y'. Miren, x igual a 2 menos y'. Entonces ustedes, pues, si encuentran y primero, ustedes podrían encontrar x conociendo y. Miren, solo tendrían que derivar la solución de y dos veces y harían esto, 2 menos la segunda derivada y ahí tendrían x. Y ahí nos ahorramos mitad del trabajo de hacerlo por la transformada de Laplace. Entonces solo tendríamos que encontrar y nada más. Esto facilita este sistema, ¿verdad? Pero no todos los sistemas permiten esto, recuerden, no todos los sistemas, solo son algunos. Si ya las ecuaciones del sistema tienen derivadas para las dos variables, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Ya no lo podemos hacer. O incluso si tiene ya, si la solución de una variable me queda con escalones unitarios, ya ahí no lo puedo hacer porque cómo voy a derivar para la parte de escalón unitario. Entonces, este, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Esto nada más porque las soluciones no me van a quedar nada de escalones y incluso esto yo lo puedo derivar simplemente en una función sencilla. ¿Verdad? Sí, pero si no quieren andar viendo este problema de esto, viendo esto, pues háganlo como siempre como lo vimos en la clase anterior y no hay problema, siempre van a llegar a la misma solución. Entonces, dicho eso, pues lo que vamos a encontrar es primero y, ¿verdad? Para eso, pues hacemos lo mismo que siempre hemos hecho. Aplicar la transformada de Laplace a las dos ecuaciones. En este caso, la transformada de y' igual a la transformada del coseno de t, y esto sería igual a la transformada de x más la transformada de la segunda derivada igual a la transformada de 2. Entonces aquí pasamos y bueno, la transformada de y' en este caso pues sería s por x de s, ¿verdad? Menos x evaluado en cero. Más la transformada de y' sería s por y de s menos y evaluado en cero. La transformada del coseno es s sobre s cuadrado más 1. La transformada de x es x de s, más la transformada de y' sería s cuadrado por y de s menos s por y en cero menos y' en cero. Y esto la transformada de 2 que es 2 sobre s, ¿verdad? Las condiciones iniciales, x de 0 vale 2, y de 0 vale 0 y y' de 0. La única que vale 0 es y de 0. Entonces, este vale 0 y este vale 0 ese término. Los otros ya no los voy a poner porque los voy a poner multiplicado por lo que vale. Entonces quedaría x de s por x de s menos x de 0, que en este caso sería menos 2, más s por y de s, ¿verdad? Igual a s sobre s cuadrado más 1. Aquí quedaría x de s más s cuadrado por y de s. Y y' de 0 vale un medio, entonces quedaría menos un medio igual a 2 sobre eso. Seguimos aquí. Y bueno, aquí lo que no tenga x de s y y de s en las dos ecuaciones lo mandamos para el lado derecho y vamos dejando lo que queda. Aquí quedaría s por x de s más s por y de s igual a s por entre s cuadrado más 1 más 2, ¿verdad? Este 2 que estaba restando va a venir a sumar aquí x de s más s cuadrado por y de s igual a 2 sobre s y el 1 medio que estaba restando va a venir a sumar. Y bueno, ahí ya está listo para aplicar bien, como si ustedes quieren eliminación o si quieren regla de Kramer, como quieran, ¿verdad? Lo que más usamos aquí es regla de Kramer.
Bueno, tendríamos entonces esto, el determinante del sistema. En este caso copiamos los coeficientes de x y de y, s y 1, s y s cuadrado. Y copiamos los mismos coeficientes de x, s y 1, y como estamos resolviendo y, los coeficientes de y los reemplazamos por el vector independiente, que en este caso sería s sobre s cuadrado más 1 más 2, 2 sobre s más un medio es ahí, ¿verdad? Produce 1 sobre s y es un medio. Es un medio. Y esto sería igual. Entonces hacemos los determinantes. Este por este sería s al cubo menos s, ¿verdad? Este por este. Y aquí quedaría s por 2 sobre s más un medio menos s sobre s cuadrado más 1 más 2. Entonces ahí hacemos esto. Solo déjame mover esto para que no quede tan feo ahí. Y bueno, distribuimos este por este, quedaría 2 más s medio menos s sobre s cuadrado más 1, y este por este quedaría menos 2 sobre, y aquí pueden factorizar, miren esto como s por s cuadrado menos 1. Ahí pueden hacer, este 2 se cancela con este. En el numerador vamos a hacer que solo quede una sola expresión racional. Esto tendríamos 2 por s cuadrado más 1. Y aquí haciendo esto, este por este quedaría s por s cuadrado más 1 menos este por este quedaría 2s. Y en el denominador pues todavía se puede factorizar como s menos 1 por s más 1, ¿verdad? Operamos aquí en el numerador de esta fracción, sería s al cubo más s menos 2s y 2 sobre s cuadrado más 1. Y aquí pues s menos 1, s más 1. Y bueno, aquí todavía se puede operar. Vamos a, antes de empezar, de hacer una sola expresión, y quedaría s menos 1 y s más 1. Y ahora vamos a hacer una sola expresión racional, agregamos el 1, hacemos la operación ahí, y bueno, quedaría 1 por s al cubo menos s y 2 por s cuadrado más 1 por s menos 1 por s más 1. Y si se fijan, esta factorización es la misma de esta, ¿verdad? Miren que esa viene de eso mismo, o sea, se va a prácticamente cancelar, ¿verdad? Pero para que lo miremos, lo voy a factorizar. S menos 1 por S más 1 es la factorización del numerador, y el denominador solo lo copio. S cuadrado más 1 por S menos 1 y por S más 1. Entonces todo esto se va con todo esto y solo queda 1 sobre 2 por S cuadrado más 1. Entonces de esta forma tienen que el y de t sería a un medio de la transformada inversa de esta función, ¿verdad? Si ese y de s, el y de t es la inversa de esto. Entonces esto quedaría un medio del seno de t. Entonces ahí tienen a que es igual el y de t. Y de t sería igual a un medio del seno de t. Y ahí tienen la primera solución, la de y. Entonces, para encontrar x, pues podríamos hacer lo mismito que hicimos aquí con y, para encontrar x, o lo que les analizamos al inicio. Miren que aquí lo podemos encontrar a partir de y, solo tenemos que derivar a dos veces. Entonces, haciendo la formulita que tenemos ahí, que x es igual a 2 menos la segunda derivada de y. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de esta expresión. Primera derivada sería un medio del coseno de t. La derivada del seno es coseno. Y la segunda derivada sería menos un medio del seno de t. La derivada del coseno es menos seno, entonces en este caso x va a ser igual a 2, ¿verdad? Como hay signo menos y menos aquí va a quedar, más un medio del seno de t. Y ahí tienen la derivada, perdón, la solución para x. ¿Sí? Así de rápido. Todo lo que quizás se hubieran tardado unos 5 minutos, aquí lo hicimos, miren, prácticamente en un minuto eh, o menos. Entonces ahí a veces los sistemas lo permiten, como les digo, encontrar una solución a partir de la otra solución, pero a veces no, los sistemas no lo permiten, ¿verdad? Entonces toca hacer todo el trabajo. ¿Cuándo lo van a permitir? Cuando una de las dos ecuaciones tenga solo derivadas para una de las variables, y que no queden ahí escalones unitarios ni nada de otro tipo de funciones, ¿verdad? Porque si no, pues ahí, ¿cómo vamos a derivar
esas expresiones con escalones unitarios. Eso nada más como detalle. Y ahí tenemos el primer ejercicio. Vamos con el segundo. O no sé si tienen alguna duda o algo. Bueno, si no hay duda, pues vamos aquí al siguiente, ¿verdad? Que ya lo vieron. Ahí tenemos un sistema, solo que en el sistema ahí hay integrales. Eh, Solo que las integrales ya, pues aquí ustedes ya con transformada de Laplace no le tienen miedo a las integrales. Vamos a, entonces a desarrollar este sistema, ¿verdad? Entonces podemos analizar un poquito también si conviene encontrar una de las dos variables primero para así podemos encontrar la otra. Pues miren que de la primera ecuación pues tiene derivadas para las dos variables, entonces no se puede, incluso hay una integral, solo con esa integral también todavía se complica. La segunda ecuación, pues tenemos x más y' igual a y más uno. Pues miren que aquí esta solo tiene derivadas para y, entonces de la segunda ecuación yo podría despejar para x y x me quedaría como y más uno menos y'. Entonces miren que yo podría encontrar a x a partir de y también en este sistema. Entonces me conviene encontrar y primero y después la solución de y la derivo dos veces también y hago esta operación y ahí tendría la solución de x. Así de simple. Entonces para esto pues ahora que ya sabemos, pues vamos a resolver el sistema. Podría traer esta y aquí y todo eso, pero la vamos a dejar ahí de momento. X' la transformada más la transformada de y' menos la transformada de la integral que va de 0 a t de y de u de u igual a la transformada de 1. Entonces la transformada de x quedaría aquí más la transformada de y' igual a la transformada de y más la transformada de 1. Vamos a hacer aquí. Miren que todas las condiciones iniciales valen 0 también, ¿verdad? Entonces la transformada de la segunda de la primera derivada sería s por x de s menos, ¿verdad? X evaluado en 0 más la transformada de la primera derivada s por y de s menos y evaluado en 0. Ahora bien, viene la transformada de esta integral. Bien, esto pues ustedes lo podrían ver, si tienen un integral de 0 a t, lo pueden ver como una convolución, o si tienen su hoja de fórmulas ahí, que aquí se las voy a mostrar ahorita, allá tenemos la transformada de la integral de 0 a t de y de u de du. Miren que aquí en la fórmula número 17 ustedes tienen transformada de 0 a t de f de u de du. Si se fijan, allá lo único que cambia es el f por y. Miren, y ya entonces aquí ya tienen a que es igual. Sería y de s entre s, la transformada de esa integral que tienen ahí ustedes. Y de s sobre s. Y si no, pues miren la transformada, esa integral como una convolución. Sería la convolución de 1 con y de t. Y ya calculan la transformada de esa convolución, que le va a dar la transformada de 1 sobre s, y la transformada de y de t, y de s. Entonces va a dar lo mismo, como la quiera ver. Entonces ya usando la fórmula esa, sería la transformada de la integral sería y de s sobre s. ¿Ven? La transformada de 1 sobre s. La transformada de x de s. Y la transformada en la segunda derivada sería s cuadrado por y de s menos s y en 0 menos y' en 0. Y la transformada de y de s más 1 sobre s, que es la transformada de 1. Miren que las condiciones iniciales se hacen 0, todas. Entonces significa que esto es 0, esto es 0, 0 y 0. ¿Sí? Entonces resolvemos aquí que tendríamos eh, s por x de s menos y de s entre s. Me falta un término todavía. Estaba viendo aquí. Me falta más s por y de s menos y de s sobre s igual a 1 sobre s. Y aquí tendríamos x de s más s al cuadrado por y de s. Y esta que está aquí sumando la voy a traer a restar al otro lado para que ya me queden todos los y de s en un solo lado. Ahora bien,
Y aquí ya podría factorizar el y de s, pero me quedaría s menos uno sobre s. Aquí se factoriza el y de s. Entonces, para que no me quede esto, lo que voy a hacer es multiplicar por s toda la primera ecuación, para así que no me quede esta s dividiendo, miren, en este lado. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por s toda la primera ecuación. Entonces, si multiplico por s toda la primera ecuación, voy a tener s cuadrado por x de s más s cuadrado por y de s menos y de s igual a 1, miren, multiplicando por s. Y la segunda solo la copio, ahí no hice nada. X cuadrado por y de s menos y de s igual a 1 sobre. Y ahora sí factorizo para luego solucionar. Más s cuadrado menos 1 por y de s igual a 1. Y x de s más s cuadrado menos 1 por y de s igual a 1 sobre s. Y bueno, ahora pues resolvemos, ¿verdad? Entonces, como al inicio dijimos que nos conviene encontrar y, entonces encontremos y. Entonces, y de s. Entonces, aquí sería el determinante del sistema, sería s cuadrado 1, s cuadrado menos 1 y s cuadrado menos 1. Entonces, aquí sería s cuadrado y 1, ¿verdad? Y como estamos encontrando y, los coeficientes de y los cambiamos por los independientes, que sería 1 sobre s. ¿Y esto cuánto queda? Bueno, en el numerador va a quedar s cuadrado por 1 sobre s. Si lo multiplican quedaría s, ¿verdad? Pues, bueno, lo vamos a dejar así expresado. Menos este por este quedaría 1. Y aquí vamos a hacer s cuadrado por s cuadrado menos 1 menos s cuadrado menos 1. Aquí tengan cuidado con los signos, ¿verdad? Porque a veces se los olvida cerrar en paréntesis, saben que es menos aquí, pero se les olvida cerrar en paréntesis, entonces ponen menos s cuadrado menos 1. Se les olvidó que este signo iba a multiplicar este 1 y va a ser más aquí, bueno, y de ahí desde ahí ya estamos mal. O sea, tengan cuidado, si quieren mejor encerrar en paréntesis todo y después multiplican, para que así eviten errores. Y bueno, aquí este por este quedaría s menos 1 nada más aquí. Y miren que aquí, en vez de distribuir, lo que voy a hacer es factorizar el s cuadrado menos 1. ¿Verdad? Para que así no se... Porque luego de distribuir lo que tendría que hacer es factorizar. Entonces, eh, mejor así lo factorizo ya de una, ya que puedo identificar. Y este pues se escribe como s menos 1 entre este cuadrado menos 1 al cuadrado. Y como ven, esto es una diferencia de cuadrados que también se puede factorizar. Entonces y de s va a ser igual a s menos 1 al cuadrado por s más 1 al cuadrado. Todo esto aquí. Entonces uno de estos se va con este y esto queda nada más 1 sobre s menos 1 por s más 1 al cuadrado. Y ahí tenemos y de s. Entonces, si se fijan, y de t sería igual a la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 por s más 1 al cuadrado. Entonces, ustedes deciden cómo quieren sacar esta inversa. La opción la que más todos identifican, la primera, fracciones parciales, ¿verdad? Descomposición de fracciones parciales para esta expresión racional y después acá las inversas. Y la otra, pues, la opción es usar convolución. Esta sería la convolución de un exponencial con t por e a la menos t. Esa sería la convolución, ¿verdad? Y tendrían que calcular una integral que la tendrían que hacer por método tabular. Entonces ustedes deciden cómo la quieren hacer, ¿verdad? Tienen dos opciones para hacer esta inversa. En este caso yo voy a usar descomposición de fracciones parciales, ahí para variar, s más 1 y este cuadro. Entonces tendríamos a sobre s menos 1 más b sobre s más 1 más c sobre s más 1 al cuadrado. Entonces, bueno, teníamos factores lineales ahí, solo que uno se repite y otro no. Entonces aquí estamos. Esto quedaría 1 igual a por s más 1 al cuadrado más b por s menos 1 por s más 1 más c por s menos 1. Entonces, yo podría distribuir todo esto y después asociar coeficientes y todo. Pero aquí, como son lineales y solo tengo uno repetido y que repite dos veces, voy a usar los ceros. Aunque solo voy a poder encontrar el valor de A y de C, ¿verdad?
con los ceros. Entonces voy a usar los ceros. Con S igual a 1. Si S vale 1, en el lado izquierdo queda 1. En el lado derecho pues se hace 0 y se hace 0 este y solo me queda 1 más 1, 2. Al cuadrado quedaría 4. De esta forma A vale un cuarto. Vamos con otro valor. El otro valor que hace 0, el de los factores, sería S igual a menos 1. Entonces si S vale menos 1, en el lado izquierdo queda 1 siempre. Si S vale menos 1, se hace 0 aquí, se hace 0 aquí, y si S vale menos 1, queda menos 2C. Y con esto C tenemos que vale menos un medio. Y ahí tenemos eso. Entonces, si se fijan, ahora me falta encontrar B. Y ya no tengo 0 ya que me puedan hacer 0 ahí los factores y encontrar B directamente. Entonces, lo que podría hacer es distribuir y luego agarrar una ecuación que tenga, bueno, que tenga alguna de estas y como ya las conozco los valores, de reemplazarlo, ¿verdad? Pero lo que voy a usar es usar otro valor de S que no haya usado antes, por ejemplo, S igual a 0 y así voy a formar una ecuacióncita. Y ahí voy a usar los valores que ya conozco. Por ejemplo, si S vale 0 sería 1, si S vale 0 quedaría A aquí, si S vale 0 quedaría menos B, y si S vale 0 quedaría menos C. Miren. Y ya tengo esta ecuación y ya como conozco A y C, puedo encontrar B. En este caso B sería, pasando esto por allá y lo uno para acá, quedaría A menos C menos 1. El caso B sería igual a un cuarto menos un medio menos 1. Bueno, más un medio quería porque ese es negativo. Entonces ahí hacen esto. Con esto B eh, quedaría menos un cuarto. Ahí lo corroboren, a ver. No estamos mal. ¿Lo corrobora? A mí me da igual. Ok, Sí, Liga, guarda. ok. Bueno, entonces esta descomposición quedaría un cuarto de S menos 1 menos un cuarto de S más 1 menos un medio de S más 1 al cuadrado. ¿Ven? Esa tendríamos. Entonces ahora pues vamos aquí a hacer a hacer esta, la transformada. Esto sería un cuarto de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 menos un cuarto de la transformada inversa de 1 sobre S más 1 menos un medio de la transformada inversa de 1 sobre S más 1 al cuadrado. Bueno, la primera ya saben cuánto da, que es e a la t, ¿verdad? Es 1 sobre s menos a, devuelve e a la t, en este caso a vale 1. La otra sería e a la menos t. Como es más, significa que a vale menos 1, ¿verdad? Y la otra es t por e a la menos t. Si se fijan, bueno, aquí la voy a hacer aquí aparte esa la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado. Este es el primer teorema de traslación, ¿verdad? Cambian el S por el S más 1 o el S más 1 por S. Entonces, esta, la transformada inversa de esta es T. Y esto ya saben que me devuelve E a la menos T. Por eso me puse esto. Entonces, ahí tienen el Y de T, que sería esto. Y bueno, y para encontrar X, pues lo que me dice es que use la ecuación que les puse aquí al inicio. Volviendo aquí, esta nada más, miren. Con esta voy a encontrar X. Solo tengo que derivar dos veces ese y que encontré ahorita y vamos a tener eso. Vamos a hacerlo aquí en otra hoja. Y vamos a traer la de y de t. Entonces vamos a hacer la derivada. Vamos a hacer la primera derivada. Y' de t sería igual. El primer término queda igual. La derivada de la exponencial es ella misma. La derivada de este exponencial va a dar negativo. El exponencial con este se va a hacer positivo. Un cuarto y a la menos t. Ahora para este hay que aplicar regla del producto. Sería copia el primero y derivo el segundo, quedaría t por e a la menos t. Más copia el segundo y derivo el primero, quedaría e a la t nada más negativo. Miren, distribuyo antes de empezar
de hacer la segunda derivada, voy a distribuir y sumar términos semejantes para que no se me vaya haciendo más grande esta expresión, ¿verdad? Eh, Esto quedaría más un medio de t por e a la menos t menos un medio de e a la menos t. Y miren que este con este se suma y esto quedaría un cuarto por e a la t y un cuarto menos un medio. Si un medio tiene dos cuartos, esto quedaría menos un cuarto de e a la menos t más un medio de t por e a la menos t. Y bueno, este es y' de t, ¿verdad? Ahora calculamos la segunda derivada, y' de t. La derivada del primer término es ella misma. La derivada de esto se convierte en positivo un cuarto e a la menos t, ¿verdad? La derivada exponencial va a dar negativo, con este menos se va a hacer más. Y para este mismo volvemos a hacer lo mismo que esto. Copio el primero y luego el segundo quedaría menos t por e a la menos t más e a la menos t. Y sumamos términos semejantes que tendríamos un cuarto por e a la t más un cuarto por e a la menos t menos eh, un medio por t por e a la menos t más un medio de e a la menos t. Entonces, la segunda derivada quedaría un cuarto por e a la t. Este y este se suman, serían tres cuartos de e a la menos t menos un medio de t por e a la menos t. Y ahí tenemos y' de t. Entonces ahora pues vamos a resolver esta ecuación, ¿verdad? Hacer la operación. Entonces sería x igual y en este caso era esta, un cuarto de e a la t menos un cuarto y menos un medio de t por e a la t. Menos un medio de t por e a la menos t. Más el 1 que está ahí, menos, y todo esto le va a cambiar los signos. Sería un cuarto e a la t menos 3 cuartos e a la menos t más un medio de t por e a la menos t. Entonces miren que, por ejemplo, este se cancela con este se cancela con este, y estos dos se suman. Entonces x de t va a ser igual al 1 que estaba ahí, y este menos 3 cuartos menos un cuarto quedaría menos 1 nada más, ¿verdad? De 3 cuartos más un cuarto sería 1. Y quedaría menos e a la menos t. Ahí tendríamos eh, esa, la solución de x. Entonces, bien simple, ¿verdad? Ahí tenemos la solución de x. Miren, bien rápida. Nos ahorramos bastante trabajo. Bueno, si ven, pues igual, viendo la solución que dio X, miro que no hubiera quedado tan difícil la inversa, lo iba a quedar la inversa de uno sobre t y perdón, la inversa de uno sobre s y la uno sobre s más uno, porque esta es s más uno su transformada. Entonces, no hubiera quedado tan difícil tampoco si la hubieran hecho de esta forma, ¿verdad? Pero ahí nos ahorramos trabajo de esto. O quizás, pues, el trabajo de las derivadas se compensa con lo que hubiera hecho en los determinantes. Bueno, ahí hay que pensarlo un poquito, ¿verdad? Pero ya viendo la solución, pues uno lo analiza y dice que, pucha, hubiera quedado más fácil, creo, transformarlo. Pero si uno supiera que la solución era de esta forma, pues dice uno, transformémosla mejor, ¿verdad? Que estar derivando. Aunque las derivadas no eran difíciles, ¿verdad? Pero eso hasta que mira la solución uno, ¿verdad? Si uno supiera que no, que por un lado va a ser más fácil que por otro, pues ahí ya se encamina, ¿verdad? En ese caso. Bueno, vamos con otro que ya más o menos lo vieron, ¿verdad? Miraban ahí era bastante y eso. Eh, Tiene bastantes cosas este ejercicio. La transformada inversa de esa, de la transformada de la integral y de un seno de t y todo eso. Si fijan, hay inversa, hay transformada, hay integral que se representa con convolución, hay división por t. O sea, de todo hay en ese ejercicio. Es como que agarraran ese ejercicio, todos los temas de transformada de Laplace en un solo ejercicio. Entonces, solo le falta un escalón unitario ahí que esté también para que se ponga más interesante. Bien.
Entonces, para este ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para el final lo que vamos a dejar es la inversa. Porque es la última que tenemos, ¿verdad? Porque no podemos sacar la inversa de algo que todavía ni conocemos cuánto queda en ese aquí. Entonces, eso como detalle, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, miren, sacar la transformada de esta integral primero. Entonces, pero para sacar esa transformada integral, pues tengo que identificar qué es esta integral, ¿verdad? O resolver esta integral. Obviamente no me voy a poner a resolverla manual, así como los métodos tradicionales de cálculo, porque no la vamos a poder hacer. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de adentro hacia afuera. Vamos a ir de aquí, desde adentro, buscando hacia afuera con este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es identificando esta integral. ¿Mm? Seno de t sobre t diferencial de t. Entonces, cuando tenga una integral de 0 a t, ustedes saben que eso es convolución. Ustedes recuerdan que la convolución de 0 a t de f de tau por g de t menos tau es d de tau. Esto representaba la convolución de f de t con g de t, ¿verdad? Bueno, y podrían hacer el desplazamiento de la función que querían, ¿verdad? También esto podían poner t menos tau y g de tau. Esto lo podían hacer. La convolución era conmutativa, les decía. Bueno, pero resulta que aquí miren que no tienen un desplazamiento, no tienen t menos otra, menos, bueno, no tienen otra variable, no hay desplazamiento, solo tienen t, que aquí si se reemplazan la t, sería tau, es la misma cuestión, sería tau, ¿verdad? Entonces miren que otra fórmula que pueden verla así, que si tienen la transformada de 0t de f de tau, de d de tau, esto es la convolución de 1 con f de t. Miren. Ya que aquí la que se entiende que la que se le hizo el desplazamiento fue al 1, pero como no hay t para hacer el desplazamiento, solo quedaría 1 por f de t, nada, por f de tau. Miren. Aquí tau, u puede ser cualquier variable. Recuerden que la variable de integración se le dice muda porque aquí pueden sustituir a la tau por cualquier otra variable. Pueden decir la integral de 0 a t, por ejemplo, de f de x de dx. Integral de 0 a t de f de u. O f de y igual a y de dy. O sea, la que ustedes quieran, hasta la inicial de su primer nombre, ¿verdad? Cualquiera que ustedes quieran. Obviamente no van a poner f y d, ¿verdad? Porque en d y d, ahí ya se miraría rara esa integral. Entonces, si se fijan, esto es lo que tenemos aquí. Este sería mi f de tau, ¿verdad? O f de t, como quieren decir. Entonces, este integral representa la convolución de 1 con quién? Con el seno de t sobre t. Esa convolución representa ese integral, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la transformada de la integral de 0 a t del seno de t entre t de dt, esto es igual a la transformada de 1 convolución con el seno de t entre t, ¿verdad? Y bien, ustedes saben que la transformada de f de t convolución con g de t era igual a la transformada de f de t por la transformada de g de t, ¿verdad? Entonces aquí esto sería la transformada de 1 por la transformada de el seno de t sobre t. Bueno, entonces aquí la transformada de 1 ya se sabe que es 1 sobre s. Ahora, la transformada del seno de t sobre t. Ahora vamos con esa otra. La transformada del seno de t sobre t. Bien, esta, si se fijan, ya tienen ustedes fórmulas ahí que dice la de división por t. Vamos aquí a la hoja de fórmulas. Entonces miren la división por t, si tienen un f de t sobre t, eso se convierte en la integral de s a infinito de f de u mayúscula de du. ¿Quién es este f de u mayúscula? Bueno, es la transformada de f de t, solo que la s la han cambiado por u, nada más. Miren, lo mismo que les digo, aquí la variable de interacción, pues eso lo único que representa es para quién van a estar integrando. Entonces aquí, en pocas palabras, la transformada de f de t sobre t es la integral de s infinito de la transformada de f de u. Bueno, de la transformada de f de t prácticamente. Entonces, yo la pongo normalmente así para que se entienda mejor. En pocas palabras, esta es la integral de s a más infinito, les digo yo, de la transformada del numerador. Ah, sí, cuando está en división por t, la transformada del numerador, y aquí pongo d de s. Aunque ya aparezca d de u, yo le pongo d de s porque nosotros estamos acostumbrados a poner que la transformada de la función seno, o bueno, de las funciones de t,
las ponemos en S, entonces para que no estar cambiando todas las S que salgan de esta transformadas en U, porque si pongo DW, ¿verdad? Entonces mejor pongo D de S y ya pongo en S, así como lo hemos acostumbrado. Y bueno, aquí hacemos el límite cuando B tiende a más infinito de S a B, ¿verdad? Y la transformada del seno es 1 sobre S cuadrado más 1 de ds. ¿Bien? Y ahora procedemos a integrar. Ese integral ya se la saben, ¿verdad? ¿Cuánto da? Esto da la tangente inversa de F, evaluado de S a B, ¿verdad? Ahora evaluamos los límites de integración. Esto quedaría tangente inversa de S menos tangente inversa de S. Aquí la primera es B, no es S. Ya lo corrijo. Aquí es B. Ahora, pues, ¿qué pasa cuando el argumento de la tangente inversa va para infinito? Pues esto es pi medio, como la mayoría sabe, me imagino, ¿verdad? Pi medio menos tangente inversa de S. Bueno, si ahí están con la duda de que por qué la tangente, cuando b tiende a infinito es pi medio, pues vamos a hacer un pequeño bosquejo de la gráfica de la tangente inversa para recordar un poquito. Vamos a hacer aquí. Bueno, la gráfica de la tangente inversa va de esta forma y de esta forma. Aquí es menos pi medio y aquí es pi medio. Y obviamente este y igual a la tangente inversa de x. Entonces cuando va para el infinito el argumento de la tangente inversa se acerca a pi medio. Y cuando va para menos infinito, menos pi medio. Entonces por eso es. Ahí lo tienen en este caso. Bueno, ahí tienen la transformada de seno de t sobre t, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí, pues sería pi medio menos la tangente inversa de S. Entonces, miren, ya tenemos la transformada de lo de adentro, de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es esto que sacamos, multiplicarlo aquí, vamos a sacar la inversa. Entonces, procedemos aquí. Vamos a llevarnos ahora al ejercicio original. Miren que como hemos ido descomponiendo todo este ejercicio de parte en parte para luego hacerlo completo aquí. Entonces esto va a quedar igual a que a la transformada inversa de S multiplicado por 1 sobre S por pi medio menos tangente inversa de S, ¿verdad? Y esto aquí. Este 1 sobre S se cancela y que aquí me quedaría la tangente inversa de pi medio menos tangente inversa de S. Entonces ahora hay que hacer esta inversa. Bueno, para esta inversa hay dos formas de hacerla. La forma fácil se la voy a dejar por el final y vamos a hacer la forma que normalmente haríamos. Ahí les dejo la forma fácil para el final ahorita. Bueno, como ven, tenemos tangentes inversas. Entonces, cuando tienen tangentes inversas, logaritmos o combinaciones de ellas, entonces la fórmula que para usarla es la de multiplicación por t. Si se acuerdan, la multiplicación por t decía, bueno, la transformada decía que la transformada de t a la n por f de t era igual a menos 1 a la n por la enésima derivada con respecto a n, a s, ¿verdad? ¿De quién? De f de s. Y vamos a derivar a f de s. Entonces, si le aplican la inversa a ambos lados a esta integral, a esta fórmula quedaría esto y aquí quedaría menos 1 a la n de la transformada inversa de la derivada enésima con respecto a s de f de s. ¿Bien? Eso sería esto. Entonces lo vamos a apoyar de esta nosotros para así. Como no conocemos fórmulas directas para tangentes inversas, o sea, transformadas inversas, entonces lo que vamos a hacer es derivar esto que se convierta en una función que nosotros conozcamos inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a esta función f de t, que la transformada inversa de esta función me va a devolver una función f de t, obviamente, ¿verdad? Si este es f de t, esto que está aquí dentro representa que es f de s. Entonces, usando esta fórmula que les acabo de mostrar aquí ahorita, esta última, entonces lo que vamos a hacer es decir que vamos a tener s de f de t y lo vamos a multiplicar por un t. En este caso vamos a usar t a la 1 y vamos a ver si nos funciona con t a la 1, ¿verdad?
Luego, si no vemos que todavía nos quedan tangentes inversas, pues decimos, no, este a la 2 que yo necesito, así vamos a ir, en este caso vamos a usar t a la 1, o sea, cuando n vale 1. Entonces quedaría menos 1 o la transformada inversa de quién? De la primera derivada con respecto a s del f de s. ¿Y quién es el f de s? Pi medios menos tangente inversa de s. Y esto sería. Bueno, entonces hacemos ahí, lo único que hay que hacer es derivar esta expresión, miren, quedaría menos y la transformada inversa. Y la derivada de pi medios es cero y la derivada de la tangente inversa sería menos, y la derivada de la tangente inversa es 1 sobre s cuadrado más 1. Miren. Ahora este menos con este menos se cancelan y quedaría nada más la tangente inversa eh, de 1 sobre s cuadrado más 1. Y esta inversa ya saben cuál es, ¿verdad? Es un seno de t. Y con esto sacan ustedes quién es f de t, ¿verdad? Recuerden que esto es t por f de t. Y esto me queda seno de t. Entonces esto f de t sería igual a seno de t sobre t. Entonces aquí tienen el resultado de esa inversa que les solicitaba. Todo esa inversa extraña. Miren, es seno de t sobre t. Ahora me imagino que se estarán preguntando cuál era la forma fácil de hacer esta inversa. Porque yo les dije, ¿verdad? La vamos a hacer de la forma larga o la forma que la haríamos de momento, pero ¿cuál era la forma fácil de hacerla? De ahorrarnos todo este trabajo. Bueno, solo era identificar que si se fijan, nosotros íbamos a sacar la inversa de pi medios menos tangente inversa. Y ya sabíamos quién nos había dado pi medios menos tangente inversa, quién nos había dado que transformar seno de t sobre t. Entonces la inversa de pi medios menos tangente inversa era seno de t sobre t. Esa era la forma fácil. Identificar aquí con el paso anterior que la inversa que estábamos sacando era la que habíamos hecho, la de la transformada anterior. Entonces los hubiéramos ahorrado todo este trabajo, esto, ¿eh? Pero lo hice nada más solo para practicar la de la t a la n, ¿verdad? Pero era bien fácil identificarlo ahí, que esta inversa era la que había sacado antes, entonces directamente hubiera dicho que era seno de t sobre t, que es lo que llegamos, ¿verdad? Al menos comprobamos que la transformada que hicimos aquí está buena, ¿verdad? Miren, ahí comprobamos que está buena esta transformada. Eso nada más como detalle. A veces estén pendientes ahí con los ejercicios, que a veces lo que han hecho antes se vuelve a repetir y más bien se pueden ahorrar trabajo con estos ejercicios ahí. Ya lo tienen en lo hecho y entonces ya no lo vuelven a hacer, no repiten las cosas.